Nota posterior. Utilizar auriculares. Hola chicos, mucho tiempo sin vernos, en serio, esto me da nostalgia. Espero sigan conmigo, incluso después de todo este tiempo, pero bueno, aquí estoy de nuevo, trayendo historias. Este capítulo es especial, siendo el primer y único con diferente narración. Claro, si ustedes desean lo continuaré utilizándolo. Pero si no volveré a mi antigua esencia, y también consideren esto como una beta, de algo sin pulir completamente. Por eso espero sus opiniones. Capítulo 5 Preludio de la Guerra 4. En la espesura del bosque alrededor de Fuyuki, el silencio fue roto por el sonido de explosiones consecutivas. Cayeron varios árboles, estrellándose ruidosamente contra la maleza. Después de lo que pareció una eternidad, el alboroto se calmó. Con los habitantes del bosque que habían corrido por sus vidas mucho tiempo antes, el único sonido que se podía escuchar era la respiración entrecortada de un magues exhausto. Mientras recuperaba el rumbo, Shirou examinó la devastación que había causado. No hace falta decir que Gaia no le querría mucho ese día. Desde que regresó de Misaki, tenía muchas cosas en la cabeza. La principal de ellas eran las técnicas que había aplicado esa noche en el museo. Las aplicaciones Overedge de Kansou y Bakuya habían demostrado ser una herramienta formidable con una increíble cantidad de poder destructivo. Esa noche, los había replicado, rastreado, en rápida sucesión, usándolos de una manera que se dio cuenta de que era única para él. Con su elemento y origen alineados, su rango de aplicaciones para cualquier espada estaba más allá de la de cualquier otro humano vivo. Podía replicar códigos místicos invaluables, sobrecargándolos y destruyéndolos repetidamente según fuera necesario. En un mundo donde Magecraft estaba disminuyendo, era un conjunto de habilidades escandaloso tener. Aún así, palideció en comparación con lo que vino después. Cerró los ojos y llamó a la imagen dentro de su mente. No siguió sus pasos habituales, en cambio recordó el intenso enfoque de esa noche y tiró. Soy el hueso de mi espada. Abrió los ojos de nuevo y, efectivamente, allí estaba, firmemente en su mano. Rompedor de reglas. La hoja serpentina que era la marca registrada de la bruja de la traición. No le había dicho a Medea que podía hacer esto todavía, a pesar de que era una prueba de que había vivido una existencia maldita. Su noble fantasem era inherentemente parte de su historia y replicarlo cruelmente sin ni siquiera una fracción del precio que se había visto obligada a pagar era un insulto en el mejor de los casos. Después de todo, fue la sublimación de su leyenda en un concepto que trascendió el tiempo y el espacio para descansar sobre el trono de los héroes. Fue diferente a Abelén. Shirou había estado viviendo con la vaina sagrada dentro de sí mismo durante la mayor parte de su vida. Era casi una parte de sí mismo en ese momento. Para ser honesto, todavía no podía entender el concepto. Fue más que ridículo. El mismo Shirou se dio cuenta de ello, al igual que se dio cuenta de que aún no entendía el verdadero alcance de sus habilidades. Por lo tanto, se encerró en las profundidades del bosque, una tarde después de la escuela. En el desierto, lejos de la civilización, podía hacer todo lo posible sin temer destruir la propiedad privada, principalmente la suya, o dañar accidentalmente a los transeúntes. Por supuesto, colocó un campo límite por si acaso. No tenía sentido correr riesgos. Habiendo recuperado un poco su energía, descartó al noble fantasem y llamó a otro grupo de cuchillas cazadas. Dejando lentamente que Prane goteara dentro de ellos, se estiraron hasta su forma de alas de plumas irregulares. Había necesitado más de unos pocos intentos para llegar a un punto en el que pudiera hacerlos de esta manera sin arriesgarse a que le estallaran en la cara. En este estado, no solo sus habilidades ofensivas fueron altamente mejoradas, sino también su factor de atracción. Me costó mucho esfuerzo mantenerlos separados. Si por casualidad cruzaba la línea entre Overedge y la forma verdaderamente rota, los fragmentos parecidos a plumas explotarían en rápida sucesión y tendría el equivalente a cohetes inestables en sus manos. De regreso al museo, tuvo que dejarlos ir rápidamente para que no lo arrastraran con ellos. Miró entre las dos espadas y el gran árbol varias docenas de metros frente a él. ¿Y sí?, se preguntó y luego se llevó ambas espadas a la espalda como si realmente fueran un par de alas. Caster estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Ella ya sabía quién era. Se dio cuenta de que Saber se estaba acercando mucho antes de que realmente la sintiera, ya que habían disparado su advertencia de campo limitado. Por supuesto, donde Saber iba, su maestro lo seguía, o viceversa. Por lo tanto, no se sorprendió cuando abrió la puerta y los encontró allí parados. Saludos, Caster,
dijo Tosaka cordialmente. En las últimas semanas, mientras trabajaban codo con codo para hacer las cajas de seguridad del Grial, se habían calentado un poco, el uno con el otro. Para el magues más joven, Caster era una experta suprema en Magecraft, por lo tanto, se empapó de todo el conocimiento del que el Cervant del hechizo estaba dispuesto a desprenderse, incluso si usaban dos sistemas de lanzamiento separados que eran inútiles el uno para el otro. Caster por su parte tuvo que admitir que Tosaka aprendía rápido con una mente muy aguda. La hechicería podría haber cambiado y disminuido con el paso de los siglos, pero la importancia del ingenio agudo no había disminuido en absoluto. Eso lo podía respetar. Por lo tanto, con la posibilidad de conflicto entre ellos completamente eliminada, una mejora de su relación era lo mínimo que podía suceder. Saber todavía desconfiaba de ella, pero eso era de esperar. Rin, Saber, entra, les dio la bienvenida, indicándoles que entraran a la casa. ¿Está Emilia en casa? He traído la sangre que me pidió, dijo el joven magues acariciando la bolsa que tenía con ella. Drenar suficiente sangre para hacer un código místico usando los métodos disponibles hizo que fuera necesario hacer varios pequeños retiros en el transcurso de varios días para que no pusiera en peligro su propia salud. Por fin, parecía que había reunido la cantidad necesaria para la primera etapa. Shiro está fuera ahora mismo, pero no debería pasar mucho tiempo antes de que regrese. Bien, quería discutir algunos detalles sobre este código místico que dijo que quiere hacer. ¿Crees que sería posible integrar algunas joyas en el diseño como fuentes de energía de respaldo? Debería ser lo suficientemente simple. Shiro quería enfocarse completamente en las características defensivas. Dijo algo sobre que podrías encargarte de la ofensiva por tu cuenta. Tosaka hizo una media sonrisa, algo entre irónico y divertido. No estoy muy seguro de cómo me posicionaría con alguien que se enfrente a los ejecutores de la iglesia y esté planeando unirse a Epazel Hans, pero estoy seguro de que yo mismo puedo dar un golpe decente. Medea decidió que Rin estaba siendo muy literal y no insistió más en el asunto. Ya veo, entonces lo dejaré a tu criterio. ¿Y tú, Saber? ¿Qué hay de mí?, preguntó el sirviente rubio a su vez. ¿Quieres algo más atractivo que esa armadura que transportas? Es una pena que una cara bonita como la tuya esté atrapada en algo tan voluminoso. Saber frunció el ceño levemente. Esa no es una razón para considerar cambiar de equipo. No lo sé, dijo Rin a su lado. La diversión goteaba en su voz. Puedo ver de dónde viene. Es una especie de vergüenza. Maestría. Saber protestó. No es así. Caster estuvo de acuerdo. Es realmente un desperdicio de sus rasgos refinados. El color le sienta bien, pero el diseño es simplemente horrible. ¿Y qué pasa con él? ¿Guante? Puedo entender las ventajas defensivas, pero ¿tenía que verse tan feo? No me hagas empezar en las grebas. Si había algo que las mujeres se tomaban en serio, independientemente de la época de la que provenían, era el calzado. Escucha, Caster, Saber trató de objetar, solo para ser interrumpida por su propio maestro. Lo sé, ¿verdad? Además, son construcciones de mana, por lo que no es como si la forma hubiera afectado sus capacidades de cualquier manera. En realidad es solo un defecto de diseño. No hay excusas. Caster asintió enfáticamente. Absolutamente. Veo que lo entiendes bastante bien. Deberíamos hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo. Tengo algunos atuendos en casa que le quedan, pero nada que realmente resalte su belleza. Creo que las cintas se adaptarían muy bien a sus rasgos faciales. Harían un buen contraste con su expresión severa. Eso es genial. Pero ¿qué pasa con el color? Saber dio un cauteloso paso hacia atrás, mirando a su amo y al otro sirviente mientras conspiraban contra ella, intercambiando oscuras risas. Estaba a punto de poner su pie en el suelo y detener tales travesuras, cuando Caster levantó la cabeza. «Shiro, ¿qué pasó?», preguntó al aire vacío. Sus ojos se agrandaron inmediatamente después de plantear esa pregunta. «¿Qué ocurre?», preguntó Rin, cambiando de humor de inmediato. «Shiro está herido», Caster dijo con urgencia. El aire onduló y un momento después ella estaba vistiendo sus propias prendas de batalla. Sus manos se acercaron hacia ellos y ambos lo tomaron después de un rápido intercambio de miradas. Una nube oscura los envolvió y el espacio se dobló bajo la magia de Caster para permitirles el paso. Cuando regresó la luz, Saber ya llevaba su armadura. Estaban parados en medio de un bosque, listos para enfrentar cualquier amenaza que pudiera estar esperando. Lo primero que notaron fue la forma arrodillada de Emilia Shiro. La parte superior del atuendo que llevaba había desaparecido por completo, mientras que su espalda y brazos lucían quemaduras y cortes profundos que sangraban profusamente. «Shiro», Caster gritó alarmado mientras corría hacia él. Los hechizos de curación ya estaban en la punta de sus dedos. «Shiro, ¿qué pasó?», tosió débilmente.
aldea, murmuró. Cometí un error. Las orejas de Rin se crisparon cuando captó algo que sonaba como el final de un nombre. Lo archivó para más tarde mientras inspeccionaba los alrededores. No podía sentir ninguna presencia, sobrenatural o de otro tipo, e incluso saber parecía no percibir ninguna amenaza inmediata. Además de las palabras de Emilia, esto parecía un accidente relacionado con Magecraft. Gran idiota, lo regañó sin nada de la virulencia que solía emplear a su alrededor. ¿En qué estabas pensando, experimentando sin mi supervisión? Me diste un susto por nada. Lo siento, no era mi intención. Subestimé la potencia de salida. ¿Subestimó la potencia de salida? Rin se preguntó mientras se acercaban a él. Entonces, vio exactamente a qué se refería. A una docena de metros de donde estaba arrodillado, el paisaje había adquirido un aspecto completamente diferente. Un enorme cráter, de más de metros de diámetro e igual de profundo, había abierto la tierra. Árboles desarraigados y horriblemente agrietados. Varias ramas se estaban quemando, aunque parecía que no se convertiría en un incendio forestal. ¿Este tipo de puro poder destructivo fue obra de un magues de primera generación? Debe haber sido el efecto de un código místico, tenía que serlo, pero las manos de Emilia estaban visiblemente vacías. Tal vez era un consumible como sus joyas, pero la cantidad de maná requerida para ese tipo de daño. Independientemente, esa era una potencia de fuego seria allí mismo. Incluso un sirviente saldría ileso de algo de esa magnitud si lo atacaran de frente. Vaya, Emilia, espero que el código místico que estás haciendo para mí no termine así cuando lo use, le dijo. Shirou la miró parpadeando. Claramente se acababa de dar cuenta de que la habían acompañado. Tosaka, saber, ¿qué estás haciendo aquí? Estaban en nuestra casa cuando me llamaste. Pensé que te estaban atacando, así que los traje. Lo siento, no quise preocuparte tampoco. Sí, tendré que hacer una protección más específica para probar nuevas técnicas. Tuve suerte esta vez. ¿Técnicas? Rin preguntó con cautela. ¿No son códigos o hechizos? ¿Ah? ¿Algo así como ambos? Tuve que sacrificar un par de códigos místicos después de todo. No importa, puedo hacer más. Bueno, pensó Rin, era algo realmente bueno para ella que fueran aliados en esta guerra. Realmente no le gustaban sus probabilidades si alguna vez tuviera que ir directamente contra Emilia. Ella confiaba en las habilidades de saber y su resistencia mágica la convertía en el enemigo natural de su caster, pero si alguna vez se trataba de maestro contra maestro, sí, gracias a Dios, esa posibilidad estaba descartada. Ya veo. Sí, será mejor que tengas cuidado, Emilia. Si pateas el cubo antes de que comience la guerra, arreglaré el grial y te traeré de vuelta a la vida para poder matarte yo mismo. Emilia tosió pero sonrió. Lo tendré en cuenta. De alguna manera, tampoco creo que lo harías rápido. No estoy deseando que llegue eso. Yo también la ayudaría, añadió Caster, solo para asegurarme de que la diversión dure más. Entendido, resolvió Shirou. La seguridad es lo primero de ahora en adelante. Bien, no te conviertas en un hábito de darme sustos como este o ni siquiera esperaré a que mueras la primera vez antes de empezar a despellejarte lentamente. Ya dije que lo entendí, solo asegurándome de dejar mi punto. Ven ahora, volvamos a casa. La cena es casi. ¿Qué es? Preguntó. Lo olvidé. Dejé todo en la estufa, la bruja gimió. Saber y Rin intercambiaron miradas. ¿Era esta realmente la temible bruja con la que se habían familiarizado? Unos minutos más tarde, estaban todos de regreso en la sala de estar de Shirou. De vuelta en su ropa de civil, Caster se sintió aliviada al descubrir que no se había quemado nada y que la cena iba a continuar como se esperaba. Con sus heridas completamente curadas gracias a la magia de Caster, Shirou solo tuvo que limpiarse para estar presentable nuevamente. Luego, ayudó a Caster con los toques finales y la cena se sirvió rápidamente. Tosaka y Saber fueron invitados a quedarse y Rin rápidamente aceptó, sobre todo porque mantener a Saber alimentada estaba empezando a convertirse en una gran carga para sus limitadas finanzas. Shirou ya parecía resignada a invertir grandes cantidades de dinero en el mismo esfuerzo con Caster, con la presencia adicional de Satsuki, quien tuvo que comer mucho más, debido a que requería una ingesta adicional de ADN no humano para complementar su dieta. Luego estaba Fujimure Taiga, que comía tanto como vampiros y sirvientes por ser, bueno, Taiga. Fue un espectáculo extraño de contemplar. Dos magos, dos espíritus heroicos, un vampiro y la nieta loca de un Yekuseo Yabun, todos sentados en la misma mesa comiendo, alegremente como si nada estuviera fuera de lugar. Era una escena sacada de una especie de comedia demente. Sin embargo, nadie estaba a punto de quejarse, y menos Saber. La comida era muy buena y seguía llegando. Además, le dio la oportunidad de examinar a Caster de cerca y, lo que es más importante,
a su maestro. Aunque no lo admitiría fácilmente, se sintió atraída por este joven. La curiosidad por él era ciertamente un factor, pero también había algo más. Una sensación de familiaridad que no podía ubicar. Ella solo tenía relatos de terceros de sus hazañas, algunas de las cuales él consideraba más confiables que otras. En verdad, a ella le hubiera gustado ver de primera mano cómo se comportaba, en parte porque fue criado por Kiritsugu, un hombre con cuyos métodos ella no podía estar de acuerdo, y en parte porque quería saber cómo era la caballerosidad. En esta época, no, Yashiro no era un caballero. Eso era obvio. Nadie que siguiera los preceptos de la hechicería podría realmente llamarse así, pero por la misma razón tampoco podría ser considerado realmente un mago, quizás algo intermedio. No exactamente lo que habían sido sus caballeros, pero tal vez la aproximación más cercana que podía esperar encontrar en esta era. Lo que encontró aún más sorprendente fue que fue criado, al menos en parte, por la hija del jefe de una organización criminal que tenía su base justo al lado. Rin le explicó que estas organizaciones de Yakuza estaban sujetas a estrictos códigos de honor, probablemente nada que saber respaldaría de todos modos, pero aún más que una simple chusma al azar, y que en tiempos de catástrofes naturales estaban entre las primeras en ofrecer alivio a la gente común golpeada por la tragedia. Los miembros del Grupo Fujimura, la familia de Taiga, habían albergado muchos de los supervivientes del incendio provocado por el Grial hasta que encontraron diferentes alojamientos. Saber no podía entender el concepto de forajidos actuando en el mejor interés de los demás sin lucrar, pero parecía que ese era el caso. Luego se preguntó cuánto había impactado su influencia en la educación del joven héroe. En resumen, era un enigma que ella no podía descifrar y la intrigaba. Nada extraño en eso. Querer comprender los motivos y métodos de tus aliados era de sentido común. Entonces, Yumizuka-san, ¿cómo es ser un apóstol muerto?, preguntó Rin mientras su anfitrión despejaba la mesa. La joven pareció sorprendida de que se dirigieran directamente a ella, pero se recompuso rápidamente. Todavía no puedo. Todavía siento que estoy soñando a veces. No necesito alimentarme de sangre más de una vez a la semana y debido a Shirou tampoco tengo que ir a buscarla. Shirou seguro que es confiable, dijo Rin poniendo una inflexión extraña en su nombre, mirando hacia atrás mientras lavaba los platos. Sí, asintió Yumizuka. Tuve mucha suerte de conocerlo. No sé qué habría hecho, en qué me habría convertido si no lo hubiera hecho. Supongo que podría haber sido peor, acordó Rin, dejando el tema. Siempre me lo había preguntado. ¿Por qué uno de tus antepasados también era vampiro? Sí, espera, ¿cómo lo sabes? Shirou me lo dijo. ¿Y cómo lo supo Shirou? Exactamente, preguntó, claramente dirigiendo su pregunta a dicho joven. Kiritsugu investigó mucho en el contexto de los otros maestros de la guerra anterior, respondió sin volverse. Nunca se sabe cuándo una información aparentemente inútil puede volverse vital. Es mejor tenerla y nunca necesitarla que necesitarla y no tenerla. Pensé que no sería hostil a los apóstoles muertos por motivos raciales desde que desciende de uno. Siento que tengo mi propio acosador. Sé honesto ahora, ¿cuánto tiempo me has estado vigilando? Manteniéndote vigilado, preguntó, volviéndose para darle una mirada extraña. Mantuve la mayor distancia posible de ti en todo momento sin que fuera obvio. Mucho bien que hizo, bromeó. Al final, tú mismo viniste a por mí. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejaros a ti Yukiko con Guilford. No quise sonar desagradecida, negó con la cabeza. Solo me pregunto acerca de tus inclinaciones. Se secó las manos y volvió a la mesa. ¿Qué quieres decir? Bueno, no puedo evitar notar que cada persona que sé que has rescatado es una mujer. Estoy yo, Yukiko, Yumizuka-san, y si queremos ser técnicos, también está Caster, ya que ella todavía necesitaba un maestro después de ti. Mató al anterior. Entiendo que incluso Hortensia-san confió en ti para protegerte. No veo cuál es tu punto. Shirou frunció el ceño. Creo que es bastante obvio, respondió. ¿De qué está hablando?, preguntó, volviéndose hacia Caster. El sirviente del hechizo se rió en respuesta. Entiendo lo que quieres decir, Rin, dijo Caster, con la sonrisa todavía grabada en su rostro. Supongo que así es como corre su fortuna. Shirou puede ser bastante caballeroso de esa manera, pero no discriminaría por géneros. ¿Qué tiene que ver el género con todo? Nada de lo que tengas que preocuparte, Shirou. Rin solo estaba haciendo una broma. Siento que ambos se están burlando de mí, protestó. Eso es porque lo somos, respondieron Caster y Rin como uno solo. Debería haberlo sabido, murmuró, provocando que las risas estallaran en la habitación. Incluso Saber no pudo evitar sonreír ante la ligera atmósfera que se aferraba a este joven inconsciente. Él era, supuso, el tipo de persona que naturalmente tranquilizaba a la gente, al menos cuando no estaba involucrado en actividades que lo pusieran en peligro. Fue agradable tener la oportunidad de vivir momentos como estos, aunque fueran demasiado efímeros. Después de todo,
hay que aferrarse a las cosas buenas mientras duren. A la mañana siguiente, Yukizuka Satsuki era una chica amable, sin importar lo que dijeran. Tímida e introvertida, era el tipo de persona que no haría daño a una mosca. La vampirización cambió eso. Aunque en el fondo era la misma criatura gentil, había sido maldecida con los instintos de un depredador supremo. No lo admitiría fácilmente, pero era emocionante. Ser la criatura que se escondía en la oscuridad, invisible y sin ser detectado, fue extremadamente empoderador. Luego, por supuesto, importaba muy poco cuando la inmovilizaron, la cara en el suelo y los brazos torcidos a la espalda. ¡Au, au, au!, gritó. ¡Doy, doy! Shirou la dejó ir y se alejó. Como puede ver, la fuerza y la velocidad mejoradas importan poco contra un oponente preparado con las habilidades para contrarrestarlos. Ni siquiera usaste magia, argumentó, acariciando sus doloridos brazos. No era necesario. Incluso si eres mucho más rápido que mi yo normal, es fácil predecir tu próximo movimiento y tus movimientos son torpes. Incluso un maestro artista marcial ordinario podría someterte si estuviera preparado. Contra personas experimentadas con lo sobrenatural, no tendrías ninguna oportunidad. ¿Qué puedo hacer entonces? Entrenar tus músculos no tiene sentido en este punto. Ya tienes más fuerza bruta que cualquier humano normal podría lograr con el entrenamiento con pesas. Lo que te falta es experiencia de combate. Ponte de pie y te mostraré algunas formas básicas de puñetazos y patadas. Satsuki se levantó del suelo del dojo. Separa los pies a lo ancho de los hombros. Pon un pie hacia atrás. Sí, así. Pon un puño cerca de tu cintura y el otro frente a ti. Mantén el brazo suelto. Muy bien. Esta es una guardia de karate básica. Se siente raro, observó Satsuki. Eso es solo porque aún no estás acostumbrado y eso es precisamente en lo que tenemos que trabajar ahora mismo. Memoria muscular. Ahora, intenta golpear con el puño cerca de tu cintura. Finge golpear a alguien que está parado frente a ti, en la cara. Hágalo lentamente por ahora. Así es. Al mismo tiempo, lleve el otro brazo hacia atrás hasta la cintura y de un paso adelante. Satsuki hizo lo que le ordenaron, sintiéndose como un tonto todo el tiempo. Shirou no pareció darse cuenta ni importarle. ¿Ves? Ahora has lanzado un puñetazo y estás en posición de lanzar otro. Parece bastante simple. Solo parece que lo es. En verdad, es mucho más complejo. La rotación de la cadera te permite poner el poder de tus piernas y una parte de tu peso en el golpe. Con este método, el poder del brazo es secundario, lo que hace que la calidad de tus movimientos sea mucho más importante que la mera fuerza muscular. Además, con este estilo tu golpe sigue la ruta más corta hacia su objetivo, haciéndolo más rápido sin perder potencia o abrirte a un contraataque fácil. Si refinas estos movimientos, serás mucho más fuerte, pero los golpes que lancé antes se sintieron mucho más fuertes. Esos se llaman golpes telefónicos, ¿sabes? Porque básicamente te advierten con anticipación que vienen. Además, dejan la guardia completamente abierta y te hacen estirarte demasiado al final. De verdad, no golpearían a nadie a menos que estuvieran completamente borracho e incluso entonces no apostaría por ello. Eso es duro. Shirou, hizo un puchero Satsuki. Estoy bien con ser duro si eso te mantiene a salvo, admitió rotundamente. Ah, y otra cosa, no saltes tanto. De hecho, no saltes en absoluto a menos que no puedas evitarlo. ¿Qué? ¿Por qué? En la mayoría de las artes marciales, el 90% de la potencia proviene del empuje que tienen los pies contra el suelo. Su peso por sí solo no importa mucho si no puede aprovecharlo correctamente. Más importante aún, no puede cambiar de dirección en el aire. Básicamente, sería práctica de tiro al blanco. En una pelea, el suelo es el arma más grande que alguien tiene. Darlo solo lo pondrá en desventaja. Debo dejarlo claro. Satsuki asintió enfáticamente. Nunca imaginó que la lucha pudiera ser tan complicada. Para ella, hasta entonces, era solo gente que tiraba sus extremidades tratando de golpearse entre sí. Bien, por cierto, todo lo que acabo de enseñar funciona solo si Magecraft no está involucrado. Cuando lanzas un Mages a la mezcla, todas las apuestas están canceladas. Porque Magecraft es una subversión del orden natural, ¿verdad? Bien, veo que las lecciones de caster se te han quedado. Mejiza-san se asusta mucho cuando olvido algo que me dijo Satsuki tímidamente, con los ojos desenfocados al recordar los eventos que le enseñaron a nunca olvidar. Nada de lo que dijo la bruja residente. Shirou podía relacionarse perfectamente. Aunque disfrutaba de una relación más cordial con Medea, incluso él sabía que era mejor no retener todos los conocimientos que ella le impartiera. Ella lo había entrenado bien. Después de ese momento de trauma compartido, Satsuki siguió
siguió practicando el movimiento que Shirou le había enseñado mientras la supervisaba y abordaba cualquier error que cometiera. Nadie esperaba que se convirtiera en una luchadora superlativa en el lapso de unos pocos días, pero si pudieran corregir sus debilidades más obvias, estarían mucho más seguros de su capacidad para mantenerse con vida durante una crisis. Más tarde, mientras Shirou estaba en la escuela, Satsuki se sentó con Medea en el taller debajo de la propiedad de Emiya. Bajo la guía del espíritu heroico, la vampiro había aprendido a abrir sus circuitos mágicos. Ella no estaría aprendiendo ningún misterio. En primer lugar, Magecraft había cambiado desde los tiempos de Medea. La única razón por la que la sirvienta todavía podía usar su propia marca de magia era porque era parte de su existencia como espíritu heroico y funcionaba por separado de la esfera de la realidad de Gaia. En cuanto a los misterios de hoy en día, le llevaría demasiado tiempo aprenderlos de una manera eficaz. Se le dio la base y se esperaba que los practicara, pero, de manera realista, nadie esperaba que los desarrollara a un grado en el que fueran útiles en el corto plazo. El objetivo principal era darle control sobre su propia reserva de maná para que pudiera usar los códigos místicos que Shirou estaba haciendo para ella. Sin embargo, antes de que se completara algo, llegó el primer llamado de la iglesia. Un apóstol muerto había aparecido en Japón. Al día siguiente, Shirou y Satsuki dejaron a Fuyuki una vez más. Medea vio a su amo irse una vez más a un lugar donde no podía seguirlo, donde no podía mantenerlo a salvo. Al menos, esta vez no estaba solo. Aunque Satsuki no era actualmente una gran luchadora, Medea entendió que la chica tímida no era del tipo que da media vuelta y corre dejando que la gente muera por sí misma. Podría haber parecido un pequeño consuelo, pero Medea sabía mejor que nadie lo importante que era tener a alguien de tu lado. Regresaron tarde al día siguiente, ilesos pero completamente agotados. Satsuki en particular estaba tan pálido como un fantasma. ¿Cómo le fue? Caster preguntó una vez que se limpiaron y se sentaron a la mesa para comer. Shirou negó con la cabeza. No es bueno. Toda la ciudad fue completamente invadida por los muertos. Era un lugar muy pequeño en las montañas, pero todavía había cientos de personas. Y el apóstol muerto ya se fue cuando llegamos allí. Todo fue solo un gran señuelo para darle más tiempo para escapar. Ya veo. ¿Cómo te trató la gente de la iglesia? No confiaban en nosotros, obviamente. Probablemente esperaban que nos volviéramos contra ellos tan pronto como nos dieran una oportunidad. Se sorprendieron más de que eso no sucediera que de no encontrar al apóstol muerto. Y no sospechabas que te harían lo mismo si tuvieran la oportunidad. Lo consideré. Por eso envié a Satsuki a eliminar a los rezagados antes de que pudieran llegar a otros asentamientos mientras yo disparaba contra la horda desde los techos. ¿Es así? Hubiera esperado que te mantuvieras cerca de Satsuki o te unieras a los ejecutores en la línea del frente. No habría tenido sentido hacer ninguno de esos. Para luchar de manera eficiente en un grupo, necesitas mucha práctica y confianza el uno en el otro. No teníamos ninguno. En cuanto a Satsuki, ella tiene una excelente detección de presencia, así que le dije que simplemente corta y corre si siente que algo con lo que no puede lidiar se acerca. Además, estábamos en contacto constante a través de nuestros teléfonos y auriculares, por lo que en el improbable caso de que el enemigo decidiera que ella era la amenaza que tenía que eliminar primero, habría estado en su posición en cuestión de segundos. Además, incluso si ese no fuera el caso, alguien tenía que estar atento a las emboscadas y los grupos de muertos vivientes, y quién mejor que un arquero con un ojo de águila sobre el cielo. Todo el pueblo podría hacer eso y aún proporcionar apoyo de combate. A través de su explicación, Caster asintió varias veces. Al volver a contar, había empleado una excelente estrategia y maximizado su eficiencia de acuerdo con las circunstancias. Ella estaba completamente satisfecha con su enfoque de la situación. ¿Y cómo te fue en cambio?, le preguntó a Satsuki. Yo realmente no. Es comprensible que esté molesta. Shirou vino a rescatarla. A pesar de que ya estaban muertos, cortar cuerpos humanos en pedazos seguramente molestará a cualquiera. Cortar. Ella parpadeó. Pensé, ¿qué haría que destrozara a la gente con sus propias manos? No, por horrible que sea, la gente que mata a la gente es un comportamiento humano, pero destrozarlos con las manos desnudas no lo es. Recurso, así que le tracé una espada al azar. Con su cuerpo mejorado, algunos ghouls solitarios no son una amenaza, incluso si no tiene experiencia con las espadas. Dicho esto, no es algo a lo que uno se acostumbre fácilmente. Entiendo, ella inclinó la cabeza en reconocimiento. Por lo que vale, lo has hecho bien, Satsuki. El vampiro la miró y asintió débilmente, tratando de darle una sonrisa de agradecimiento y fallando abismalmente. Al final, fue algo con lo que solo el tiempo y la experiencia podrían ayudarla a lidiar. ¿Qué hay de ti, Shirou? Hubiera esperado que estuvieras tan molesto como ella, si no más. Estoy enojado por todo el asunto, claro,
pero los cadáveres dejaron de ser molestos hace años. Medea no respondió nada. Después de todo, el ciclo del sueño le dijo cuán a menudo su maestro soñaba con el paisaje infernal que era su primer recuerdo. No te preocupes por eso, le dijo, aparentemente comprendiendo su mirada de disculpa antes de que pudiera decir algo. Como dije, estoy acostumbrado. Ella le dedicó una sonrisa triste y no dijo nada más sobre el asunto. Siempre podía contar con Shirou para que le perdonara. Bueno, ambos han hecho su parte atrozmente, sin importar las circunstancias. Ahora deberían descansar un poco. Mañana está de vuelta a la escuela para ti Shirou y Satsuki. Tiene sus propias lecciones conmigo para mantenerla ocupada. Ambos necesitan estar bien, descansado. Sí, estoy muy cansado, estuvo de acuerdo Satsuki. Me voy a la cama. Yo también. Gracias por la cena tardía, Caster. De nada, Shirou, te veré en la mañana. Más tarde aquella noche,